Un piloto alemán jamás vio venir el avión de combate que estaba a punto de abatirlo, y lo que sucedió después cambiaría para siempre las creencias de los nazis sobre la superioridad racial. 2 de julio de 1943. Campo de aviación de Castelvetrano, en Sicilia, una isla italiana en el Mediterráneo. El piloto de un Focke-Wulf 190, que era uno de los mejores cazas alemanes de la época, nunca vio el P-40 Warhawk, un avión de combate estadounidense, que se lanzaba en picado desde arriba. El fuego de las ametralladoras atravesó su fuselaje, que es la parte central del avión donde va el piloto, enviando su aeronave en espiral hacia el campo siciliano. El teniente primero Charles B. Hall, un joven de 22 años de Brasil, Indiana en Estados Unidos, acababa de lograr algo que los comandantes alemanes de la Luftwaffe, que era la fuerza aérea nazi, creían imposible. Un piloto de piel negra había derribado uno de sus cazas de élite. La esvástica, el símbolo nazi, que Hall pintó en su avión aquella tarde, se convertiría en la primera de 112 aeronaves enemigas destruidas por los hombres que los alemanes supuestamente llegaron a llamar Schwarze Vogelmenschen, que significa los hombres pájaro negros en alemán. En la Alemania nazi, la doctrina racial clasificaba a las personas negras como Untermenschen, término alemán que significa subhumanos, considerándolos incapaces de dominar maquinaria compleja o demostrar valentía en combate. Las leyes de Nuremberg habían prohibido los matrimonios entre alemanes y personas de ascendencia africana. Sin embargo, allí, sobre los cielos del Mediterráneo, esa ideología estaba a punto de chocar catastróficamente con la realidad. Cuando 992 pilotos entrenados procedentes de Tuskegee, Alabama, demolerían sistemáticamente tanto los aviones alemanes como las suposiciones nazis sobre la superioridad racial. Lo que los pilotos de la Luftwaffe no sabían, mientras ascendían para interceptar bombarderos estadounidenses en 1943, era que estaban a punto de enfrentarse a algunos de los pilotos de caza más rigurosamente entrenados y altamente motivados de todas las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos. Hombres que habían superado obstáculos que sus compañeros blancos nunca enfrentaron, que habían entrenado más duro y durante más tiempo que los pilotos estándar, y que llevaban al combate no solo el peso del deber nacional, sino la carga de demostrar la capacidad de toda una raza. Las matemáticas del combate aéreo pronto se escribirían en los cielos sobre Europa. 15.000 salidas de combate, que son misiones individuales de un avión, 1.578 misiones completas, 112 victorias aéreas y una tasa de pérdida de bombarderos significativamente menor que la de los grupos de cazas blancos. Estadísticas que obligarían incluso a los ideólogos nazis más fanáticos a confrontar la bancarrota de sus teorías raciales. El viaje hacia aquella primera victoria aérea no comenzó en combate, sino en el ambiente hostil de la segregación estadounidense. En 1925, el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos había publicado un informe titulado Empleo de la mano de obra negra en la guerra, que concluía que, comparado con el hombre blanco, el negro era admitidamente de mentalidad inferior y inherentemente débil de carácter. Esta evaluación militar oficial afirmaba que los soldados negros carecían de inteligencia para roles técnicos y de valentía para el liderazgo en combate. Sin embargo, incluso mientras los líderes militares se aferraban a estos prejuicios, un pequeño grupo de estadounidenses negros ya estaba demostrando que estaban equivocados. Eugene Bullard había volado para Francia en la Primera Guerra Mundial porque Estados Unidos no le permitió servir. Bessie Coleman había obtenido su licencia de piloto en Francia en 1921 cuando ninguna escuela de vuelo estadounidense la aceptó. Para los años 30, la Escuela de Aeronáutica Coffee en Chicago había entrenado a docenas de pilotos civiles negros, demostrando que la habilidad para volar no conocía fronteras raciales. La presión por el cambio se intensificó cuando las nubes de guerra se reunieron sobre Europa. Líderes de derechos civiles como Walter White de la NAACP, que era la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, el líder laboral A. Philip Randolph y el juez William H. Hastie
presionaron incansablemente para la inclusión de personas negras en la aviación militar. Los periódicos negros, el Chicago Defender, el Pittsburgh Courier, el Baltimore Afro-American, martillaron a la administración Roosevelt con una pregunta simple. ¿Cómo podía Estados Unidos luchar por la democracia en el extranjero mientras la negaba en casa? El 3 de abril de 1939, la Ley Pública 18 finalmente abrió la puerta. El senador Harry H. Schwartz había insertado una enmienda que requería que el programa de entrenamiento de pilotos civiles incluyera una o más escuelas designadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil para el entrenamiento de cualquier piloto aéreo negro. Era una concesión a regañadientes envuelta en segregación, pero era un comienzo. Cuando Franklin Roosevelt, que era el presidente estadounidense, se postuló para un tercer mandato sin precedentes en 1940, necesitaba los votos negros en ciudades clave del norte. El 16 de enero de 1941, el secretario de Guerra Henry L. Stimson anunció la formación del Escuadrón de Persecución 99, una unidad de vuelo completamente negra. El anuncio venía con una advertencia que revelaba las expectativas militares. Esto sería un experimento para probar si los negros podían ser entrenados como pilotos de combate. El capitán Benjamin O. Davis Jr. entendió el peso del mando cuando dirigió a 26 pilotos del Escuadrón de Cazas 99 al norte de África en abril de 1943. El hijo del primer general negro de Estados Unidos, Davis, había soportado 4 años de tratamiento silencioso en West Point, que era la prestigiosa academia militar, donde ningún cadete blanco le hablaría fuera de los deberes oficiales. Ahora comandaba a hombres que llevaban no solo sus propias esperanzas, sino las aspiraciones de 13 millones de estadounidenses negros. El 99 llegó a Farjuna, Túnez, adjunto al grupo de cazas 33, bajo el mando del coronel William Dovebo Momier, un comandante que no ocultaba su escepticismo sobre los pilotos negros. Momier les asignó misiones de patrulla sobre el Mediterráneo, manteniéndolos alejados de la acción real. Quería que fracasaran, y cuando no sobresalieron inmediatamente, tuvo su excusa. La mañana del 2 de junio de 1943 marcó su primera misión de combate, un ataque a la isla de Pantelleria, controlada por los italianos. Mientras sus desgastados P-40 Warhawks ascendían hacia sus objetivos, los cazas alemanes aparecieron repentinamente. Los pilotos de Tuskegee mantuvieron la formación, protegiendo a sus bombarderos. No se perdieron aviones en ningún bando, pero los alemanes habían aprendido su primera lección. Estos pilotos no se romperían bajo presión, pero fue el 2 de julio de 1943 lo que lo cambió todo. Charles Hall estaba volando su 8ª misión, escoltando bombarderos B-25 Mitchell que atacaban el campo de aviación de Castelvetrano en Sicilia. 2 Focke-Wulf 190 se lanzaron sobre la formación de bombarderos. Hall declaró más tarde que vio a 2 Focke-Wulf siguiendo a los bombarderos justo después de que se lanzaran las bombas. Se dirigió al espacio entre los cazas y los bombarderos y logró girar dentro del alemán. Disparó una larga ráfaga y vio sus trazadoras, que son balas que dejan un rastro luminoso, penetrar la segunda aeronave. Estaba girando a la izquierda, pero de repente cayó y se dirigió directo al suelo. Cuando Hall aterrizó, toda la base estalló. Las tripulaciones de tierra negras que habían soportado meses de insultos del personal blanco finalmente tenían su respuesta a cada desaire. La victoria de Hall fue la primera muerte aérea de un piloto estadounidense negro en la historia militar de Estados Unidos. Para enero de 1944, el Escuadrón de Cazas 99 había estado en combate durante 7 meses, pero el coronel Momier había presentado un informe devastador, afirmando que carecían de agresividad y recomendando su retiro del combate. El informe llegó al general Henry Arnold, apodado Hap, quien se preparó para cerrar el experimento. Entonces llegó Anzio. El 27 de enero de 1944, la Luftwaffe lanzó ataques masivos sobre las fuerzas aliadas en la cabeza de playa de Anzio, una zona costera italiana donde los aliados habían desembarcado. 15 pilotos del 99 volando obsoletos P-40
se encontraron con superiores Focke-Wulf 190 sobre el campo de batalla. Lo que siguió silenciaría a los críticos para siempre. El 99 derribó múltiples aviones enemigos. Las fuentes varían entre 8 y 13 muertes durante 2 días. El capitán Charles Hall reclamó 2 victorias más, elevando su total a 3. En 2 días, volando equipo inferior, habían destruido más aviones enemigos de los que habían destruido en sus 7 meses anteriores de combate. El Departamento de Guerra lanzó un estudio comparando al 99 con otros escuadrones P-40 y concluyó que estaban actuando igual de bien que las unidades blancas. El éxito en Anzio demostró que los pilotos negros podían sobresalir en combate cuando se les daba la oportunidad. En mayo de 1944, el grupo de cazas 332, combinando los escuadrones 99, 100, 301 y 302, recibió órdenes que los transformarían de marginados a leyendas. Se unirían a la 15ª Fuerza Aérea como escoltas de bombarderos, volando las largas y peligrosas misiones profundamente en la Alemania nazi. El coronel Benjamin Davis reunió a sus pilotos en el campo de aviación de Ramitelli, en la costa adriática de Italia. Les dijo que no podían permitirse perder bombarderos, que su trabajo no era ser ases, sino traer a esos bombarderos a casa. Esta directiva definiría su filosofía de combate: quedarse con los bombarderos sin importar qué. En junio de 1944, el general Nathan Twining ordenó un sistema de marcado sistemático para los grupos de cazas. Cada uno recibiría colores distintivos para identificación instantánea. Al 332 se le asignó el rojo. No solo narices o bandas rojas, sino secciones de cola enteras pintadas de carmesí. Los P-51 Mustang, que eran aviones de caza estadounidenses muy avanzados, con sus colas rojas, hélices rojas y bandas de nariz rojas, se volvieron instantáneamente reconocibles. Las primeras tripulaciones de bombarderos que recibieron escoltas de cola roja no sabían que sus protectores eran negros. Solo sabían que estos cazas permanecían cerca, nunca abandonándolos por victorias fáciles. La palabra se extendió a través de los grupos de bombarderos. Solicita las colas rojas si puedes conseguirlas. El 18 de julio de 1944 pondría a prueba a las colas rojas como nunca. El coronel Davis dirigió 66 Mustangs para encontrarse con bombarderos que atacaban la base de la Luftwaffe en Memmingen, Alemania. Los bombarderos llegaron tarde. Davis tomó una decisión crucial: orbitar en territorio enemigo, en lugar de regresar a la base. Cuando los bombarderos finalmente aparecieron, también lo hizo la Luftwaffe, aproximadamente 100 cazas alemanes atacando desde múltiples direcciones. Los alemanes habían aprendido que los números abrumadores podrían romper la pantalla protectora de las colas rojas. A pesar de la feroz defensa del 332, que reclamó entre 11 y 12 victorias, 15 B-17, que eran bombarderos pesados estadounidenses, cayeron ante cazas enemigos en 20 minutos de combate salvaje. El 332 perdió 3 pilotos, los tenientes Robert Hutton, Wellington Irving y Alfred Brown. Los críticos afirmaron que las altas pérdidas de bombarderos demostraban que los pilotos negros no podían manejar grandes batallas. Pero el análisis operacional reveló la verdad. El 332 había llegado a una situación imposible con fuerzas alemanas masivas ya atacando a los bombarderos. Habían evitado un desastre completo. Para marzo de 1945, los cazas convencionales de la Luftwaffe apenas podían desafiar la supremacía aérea aliada. Pero Alemania tenía una última carta. El Messerschmitt. Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Con una velocidad máxima de 860 km por hora, podía superar a cualquier avión de hélice. El 24 de marzo de 1945, el grupo de cazas 332 recibió su asignación más desafiante: escoltar bombarderos 2.550 kilómetros de ida y vuelta a Berlín para atacar la fábrica de tanques Daimler-Benz. La inteligencia advirtió que los Me-262 del Jagdgeschwader 7
que era una unidad de cazas alemanes, defenderían el objetivo. El coronel Davis dirigió 43 P-51 Mustang al corazón del Reich, que era como se llamaba al imperio nazi. Mientras se acercaban a Berlín, aparecieron los Me-262, la fuerza de cazas a reacción más grande jamás reunida para una sola intercepción. El teniente Roscoe Brown había estudiado las debilidades del jet. Explicó que sabían que los jets alemanes eran más rápidos que ellos, así que en lugar de ir directamente tras ellos, se alejaban de ellos y luego giraban hacia sus puntos ciegos. Brown derribó un Me-262, reportando que ascendió hacia él en una subida de 15 grados y disparó 3 largas ráfagas desde 600 metros. Casi inmediatamente, el piloto saltó en paracaídas desde unos 7.500 metros. El teniente Earl Lane realizó lo que muchos consideraron imposible: derribar un Me-262 con un disparo de desviación de 1.800 metros, usando el nuevo visor de tiro computarizado K-14. El teniente Charles Brantley reclamó la tercera victoria de jet ese día. La destrucción de 3 EM-262 en un solo enfrentamiento representó más jets de los que la mayoría de los grupos de cazas destruirían en toda la guerra. Las colas rojas acababan de superar el total de todas las muertes estadounidenses anteriores de Me-262 en una sola tarde. El grupo de cazas 332 obtuvo una citación de unidad distinguida por esta misión. No todos los encuentros entre los aviadores de Tuskegee y los alemanes terminaron en victoria. 32 pilotos se convirtieron en prisioneros de guerra, y sus experiencias revelaron interacciones complejas entre la ideología nazi y la realidad militar. El teniente Alexander Jefferson fue derribado el 12 de agosto de 1944 durante su 19ª misión. Su P-51 recibió fuego antiaéreo sobre el sur de Francia mientras atacaba instalaciones de radar. En su interrogatorio, el oficial alemán tenía amplia inteligencia sobre el grupo de cazas 332. Jefferson recordó que el interrogador tenía información sobre el campo de aviación de Ramitelli, sobre sus comandantes de escuadrón, incluso detalles sobre la casa de sus padres en Detroit. Sabía que su padre era maestro y el apellido de soltera de su madre. Su inteligencia era aterradoramente minuciosa. Dentro del Stalag Luft 3, que era un campo de prisioneros alemán para aviadores, Jefferson se encontró tratado como cualquier otro oficial estadounidense. Los prisioneros blancos de tripulaciones de bombarderos a menudo se le acercaban con gratitud por la protección de cola roja. Estas interacciones, imposibles en la Estados Unidos segregada, ocurrían naturalmente en campos de prisioneros alemanes. La ironía no se le escapó a Jefferson. Allí estaba en un campo de prisioneros nazi, siendo tratado más igualitariamente por estadounidenses blancos de lo que sería tratado de vuelta en casa. Cuando la guerra terminó y Jefferson regresó a Estados Unidos, fue inmediatamente segregado en el punto de desembarco. Mientras los pilotos alemanes supuestamente reconocían la habilidad de las colas rojas con el apodo Schwarze Vogelmenschen, las tripulaciones de bombarderos estadounidenses se convirtieron en sus defensores más vocales. Estos hombres que enfrentaban la muerte en cada misión no se preocupaban por la raza, solo por la supervivencia. Las tripulaciones de bombarderos desarrollaron su propia mitología sobre las colas rojas. Las historias se difundieron sobre su estilo de vuelo distintivo, la forma en que movían sus alas en saludo, sus formaciones apretadas, su negativa a abandonar bombarderos dañados. Ángeles de cola roja se convirtió en el nombre que las tripulaciones de bombarderos les dieron. Las estadísticas respaldaban las preferencias de las tripulaciones de bombarderos. La investigación del historiador de la Fuerza Aérea, el Dr. Daniel Hallman, reveló que los bombarderos bajo escolta del grupo de cazas 332 perdieron solo 27 aviones ante cazas enemigos en comparación con un promedio de 46 para otros grupos P-51 de la 15ª Fuerza Aérea. Esta tasa de protección superior ocurrió a pesar de que las colas rojas volaron algunas de las misiones más largas y peligrosas de la guerra. Al final de la guerra,
Los aviadores de Tuskegee habían compilado un récord de combate que demolió cada suposición de preguerra sobre la capacidad militar negra. Operaciones de combate: 1.578 misiones de combate voladas, más de 15.000 salidas individuales completadas, 179 misiones de escolta de bombarderos, 311 misiones para la 15ª Fuerza Aérea, aviones enemigos destruidos, 112 aviones enemigos destruidos en combate aéreo, 150 aviones enemigos destruidos en tierra, 3 cazas a reacción, Me-262 derribados el 24 de marzo de 1945. Objetivos terrestres destruidos: 950 vagones ferroviarios, camiones y vehículos motorizados, 254 locomotoras, el TA-22, antiguo destructor italiano, Giuseppe Missori, dañado, sin posibilidad de reparación, el 25 de junio de 1944. Récord de protección: 27 bombarderos perdidos ante cazas enemigos versus 46 de promedio para otros grupos. Tasa de protección superior mantenida a lo largo de 179 misiones de escolta. Logros individuales: Lee Archer con 4 victorias confirmadas. Joseph Ellsbury con 4 victorias incluyendo 3 Focke-Wulf 190, el 12 de julio de 1944. Edward Toppins con 4 victorias. Clarence Lester con 3 muertes en una misión, el 18 de julio de 1944. Condecoraciones ganadas: 96 cruces de vuelo distinguido para pilotos del grupo de cazas 332, 744 medallas aéreas, 14 estrellas de bronce, 8 corazones púrpuras, 3 citaciones de unidad distinguida para el escuadrón de cazas 99, una citación de unidad distinguida para el grupo de cazas 332. Costo humano: 66 pilotos muertos en acción, 32 pilotos capturados como prisioneros de guerra, 84 muertos en entrenamiento y misiones no de combate. La transformación de burla a respeto no se trataba solo de valentía. Reflejaba métodos de entrenamiento estadounidenses superiores y ventajas tecnológicas que las colas rojas manejaban con precisión. En Tuskegee, los pilotos volaron más horas que sus contrapartes blancas, 300 comparadas con 200 para pilotos blancos. Practicaron vuelo en formación obsesivamente sabiendo que en combate la disciplina sería su ventaja. La tasa de eliminación en Tuskegee fue del 60% comparada con el 40% para cadetes blancos. Solo los mejores sobrevivieron al programa, creando lo que el coronel Noel Parrish, comandante de Tuskegee, llamó un grupo súper seleccionado. La progresión a través de tipos de aviones contó su propia historia. El 99 comenzó con P-40 Warhawks de segunda mano ya obsoletos cuando llegaron al norte de África. Estos cazas de motor Allison refrigerado por líquido eran inferiores a los Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf 190 alemanes en casi cada métrica de rendimiento. Sin embargo, los pilotos de Tuskegee usaron la habilidad de giro superior del P-40 y la construcción robusta para mantenerse firmes. La llegada de los P-51 Mustang en julio de 1944 transformó a las colas rojas en iguales de cualquier unidad de cazas en la guerra. El North American P-51D Mustang representaba la perfección industrial estadounidense. Su motor Merlin, construido por Packard, le daba una velocidad máxima de 700 km por hora. Sus 6 ametralladoras calibre 50 podían destruir cualquier avión. Más importante aún, su alcance, más de 2.550 kilómetros con tanques auxiliares, le permitía escoltar bombarderos a cualquier lugar del Reich. Detrás de cada piloto que derribó un avión alemán, había docenas de personal de apoyo, mecánicos, armeros, jefes de tripulación que mantuvieron a las colas rojas volando. De los aproximadamente 16.000 aviadores de Tuskegee que sirvieron, menos de 1.000 eran pilotos. El resto eran los héroes no reconocidos que hicieron posible la victoria. Las tripulaciones de tierra trabajaron milagros con recursos limitados. El campo de aviación de Ramitelli en Italia era primitivo comparado con otras bases estadounidenses. Las piezas de repuesto eran escasas, con el 332 a menudo último en la fila para suministros. Sin embargo,
Su tasa de disponibilidad de aviones, el porcentaje de aviones listos para combate, igualaba o excedía la de las unidades blancas. Estas tripulaciones de tierra también enfrentaron combate. Los ataques alemanes en Ramitelli eran raros pero mortales. El 24 de marzo de 1944, un bombardeo alemán mató a varios miembros del personal de apoyo. Los hombres continuaron trabajando durante el ataque, alejando aviones de depósitos de combustible en llamas. La campaña de bombardeo estratégico sobre Europa proporcionó el campo de pruebas definitivo para los aviadores de Tuskegee. Cada B-17 Fortaleza Volante, que era un bombardero pesado, costaba $238.000 y llevaba 10 miembros de tripulación altamente entrenados. La pérdida de un solo bombardero representaba un revés estratégico que se propagaba a través de todo el esfuerzo de guerra. Por esto, la protección de bombarderos importaba más que las victorias aéreas. El coronel Davis entendió esto cuando ordenó a sus pilotos resistir la tentación de perseguir cazas alemanes. Dijo que cualquiera puede derribar un caza si abandona su puesto, pero se necesita disciplina para quedarse con los bombarderos cuando el enemigo está huyendo. Las tácticas de escolta de las colas rojas evolucionaron a través de la experiencia. Desarrollaron una defensa de 3 capas. Escolta cercana tejiendo directamente sobre los bombarderos. Escolta media posicionada para interceptar cazas entrantes. Y escolta alta vigilando ataques en picado. Este sistema requería coordinación precisa y disciplina absoluta. Los aviadores de Tuskegee lucharon 2 guerras simultáneamente, contra el fascismo en el extranjero y el racismo en casa. Su récord de combate desafió tanto la ideología racial nazi como la segregación estadounidense, demostrando que la excelencia en combate aéreo trascendía la categorización racial. Mientras los aviadores de Tuskegee luchaban contra alemanes en el extranjero, batallaban el prejuicio en casa. Sus victorias sobre la Luftwaffe fueron titulares en periódicos negros, pero a menudo fueron minimizadas o ignoradas por la prensa convencional. La campaña Doble Cuminto del Pittsburgh Courier, victoria contra el fascismo en el extranjero y el racismo en casa, usó a los aviadores de Tuskegee como ejemplos principales. El contraste con la conciencia alemana era marcado. Para 1945, la Luftwaffe supuestamente sabía exactamente quién volaba los Mustang de cola roja, llamándolos Schwarze Vogelmenschen. Mientras tanto, muchos estadounidenses blancos no sabían que existían pilotos negros. Esta ignorancia era deliberada. El Departamento de Guerra rara vez publicitaba los éxitos de los aviadores de Tuskegee. La victoria en Europa no trajo celebración, sino incertidumbre para los aviadores de Tuskegee. Mientras las unidades blancas se preparaban para desfiles de victoria, el 332 enfrentaba preguntas sobre su futuro. Las fuerzas aéreas del ejército planeaban mantener la segregación a pesar de la evidencia de combate de su absurdo. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, los logros de los aviadores de Tuskegee permanecieron en gran medida desconocidos para la Estados Unidos convencional. Los pilotos individuales lucharon con este borrado. Lee Archer, con sus 4 victorias, trabajó como ejecutivo, pero rara vez habló sobre su récord de guerra. «Nadie me creía de todos modos», dijo. «Un piloto de caza negro debe estar mintiendo». En 1948, el presidente Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981, integrando el ejército estadounidense, una decisión influenciada por el desempeño en combate de los aviadores de Tuskegee. Benjamin Davis, quien había liderado las colas rojas sobre Berlín, se convirtió en el primer general negro de la Fuerza Aérea en 1954. El reconocimiento llegó lentamente. En 2007, el presidente George W. Bush otorgó la Medalla de Oro del Congreso a los aviadores de Tuskegee. Solo 300 de los pilotos originales sobrevivieron para asistir. Muchos habían esperado más de 60 años para el reconocimiento nacional. La transformación de burla a respeto no fue mitología, sino hecho documentado. Los números permanecen irrefutables. 112 victorias aéreas contra la Luftwaffe. 3 cazas a reacción. Me-262 destruidos en una misión. 150 aviones enemigos destruidos en tierra.
27 bombarderos perdidos versus 46 de promedio para otros grupos. 96 cruces de vuelo distinguido ganadas por pilotos del grupo de cazas 332. El supuesto apodo Schwarze-Vogel-Menschen demostró que el prejuicio se desmorona cuando se confronta con capacidad innegable. Cada caza alemán destruido, cada bombardero protegido, cada misión completada, agregaba evidencia a un caso irrefutable. El color de la piel de un piloto no tenía nada que ver con su habilidad para volar y luchar. Roscoe Brown, quien derribó un jet alemán sobre Berlín, resumió su logro. No solo luchamos contra los alemanes, luchamos contra la ignorancia, el prejuicio y el odio. Y ganamos las 3 batallas. Los aviadores de Tuskegee no solo habían ganado batallas, habían cambiado la historia. Lucharon 3 guerras simultáneamente y las ganaron todas, derrotando a la Luftwaffe en combate, desafiando la ideología racial nazi a través del desempeño y eventualmente ayudando a demoler la segregación estadounidense mediante excelencia innegable. Cuando se les dio la oportunidad, los aviadores de Tuskegee se elevaron, transformando la burla en respeto, el prejuicio en aceptación, y lo más extraordinario, incluso en medio del conflicto más brutal, demostraron que la valentía, el honor y la humanidad pueden brillar por encima de cualquier diferencia, dejando como legado que el verdadero enemigo nunca fue el piloto del otro bando, sino la ignorancia que nos divide.